Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast internacional. Como siempre, me acompaña Gabriela Valenzuela. ¿Qué tal? Para que comencemos un análisis que está bien entretenido, entre comillas, porque alude al imperio de la justicia por un lado y a la presión por otro, que deja muchas polémicas. Como esto es una jeringonza y usted no me entiende, yo le propongo que la primera parada para nosotros dos, doña Gabriela, sea Buenos Aires. Ciudad muy bonita, por cierto. Preciosa, tiene muchos encantos, pero que actualmente... La ciudad de la furia. Escenario, claro, la ciudad de la furia. Como diría Cerati. Como diría Cerati, sí. Bueno, en uno de esos barrios de Buenos Aires hay un departamento en un tercer piso en el que está desde ayer condenada a 6 años de prisión la expresidenta Cristina Fernández. Y yo quiero comenzar preguntándome y preguntándole a Gabriela si es que cuando a mí un fallo judicial no me gusta, lo dijo el abogado Carlos Valerdi, el abogado de la expresidenta, puedo recurrir a la Corte Interamericana porque el fallo no satisfizo lo que yo quería. Sobre todo cuando hay más de 3 causas que van a ser falladas en los próximos días y que le involucran en casos de enriquecimiento ilícito por un lado y en otros derechamente en desfalco. Sí, bueno, para las personas que se están incorporando a este tema, Cristina Fernández, la expresidenta argentina, fue condenada a 6 años de prisión por crímenes de corrupción. Entonces, claro, yo creo que añadiendo un poco lo que tú estás diciendo, porque por supuesto a ella no le gustó este fallo y ahora quiere seguir apelando a la Corte Interamericana. Entonces, yo siento que es como el siguiente paso a lo que ella ha estado haciendo ya desde todo este tiempo, porque esta condena, que fue la Corte Suprema, había sido una condena que le habían dado ya previamente otros tribunales. Y ella, de hecho, había tenido 2 sentencias ya, la misma sentencia que se ratificaba, y ahora ella apeló a la Corte Suprema y se ratifica su condena. Y claro, ahora que el fallo vuelve a ser el mismo, finalmente ahora quiere acudir a otras instancias. Entonces es como un poco, yo no sé si ella espera realmente recibir otro tipo de resultado o estará ganando tiempo. ¿Qué está haciendo? Le hago una pregunta, que es una palabra: víctima. Víctima, diríamos en Chile. Sí, víctima. Para quienes no nos ven, no nos conocen en Chile porque nos ven afuera, alguna vez hubo un meme de una señora que quería decir víctima y dijo víctima. Y se quedó como parte del vocabulario irónico nacional chileno. ¿Es una víctima del Poder Judicial Cristina Fernández? ¿O más bien es una movida para desacreditar al Poder Judicial y rescatar algo de lo que... Porque además tiene que pagar una cantidad de dinero bien importante para rescatar algo de su prestigio? ¿Cómo lo ves usted? A ver, ella... Perdón, ¿cómo lo ves tú? Claramente ella cree que es una víctima, porque de hecho su misma defensa en todo este juicio, ella apela en el fondo a que durante los mandatos en que ella fue presidenta, que es donde habría ocurrido la corrupción en el tema de la Patagonia, en las licitaciones de las constructoras, etc. Ella apela a que en el fondo estas licitaciones pasaron por el Congreso. Y yo creo que igual ahí tiene un punto, porque pasaron por el Congreso, hubo votación, y en el fondo, claro, fue una medida que no fue como ella sola la que tomó la decisión, sino que tuvo que pasar por un proceso legal. Ahora, ¿cómo logró tener esos votos? Claro, ahí no se sabe en realidad cómo habría sido un poco el proceso para lograr tener esas licitaciones, pero eso es lo que ella apela, que en el fondo ella no estaba sola, ella no podía llegar y tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso ella dice que es inocente en el fondo. Yo le pregunto eso por lo siguiente: hay una tendencia de la política moderna que es acusar a la justicia de politizarse. Y cada vez que alguien es acusado de cierto rango para arriba y el fallo sale en contra, la justicia se politizó. Ellos dicen que es una cacería de brujas, de hecho. Correcto. La pregunta del montón es ¿por qué? Del millón, perdón, más que del montón. ¿Por qué a mis enemigos sí se les aplica justicia, pero a mí cuando me aplican la justicia es una politización de la justicia? ¿Por qué? Porque hay un ataque sostenido contra los poderes del Estado, de sectores a los cuales el Estado, su estructura actual, es decir, Estado de 3 poderes, le resulta muy incómodo.
porque les gusta ser monarcas, emperadores, casi que poderes únicos. Y en ese sentido, el peronismo en Argentina, desde que asumió Néstor Kirchner hasta la presidencia de Alberto Fernández, con Mauricio Macri en la mitad como oposición, hicieron lo que ellos quisieron. No era que Argentina tuviese una oposición que lograra frenar los grandes acuerdos que el peronismo conseguía. En esos acuerdos se beneficiaron de pensiones, sectores del Estado, obras inmobiliarias, sí, obras sociales, construcciones. Entonces, ¿qué politización puede haber ahí cuando la justicia en última instancia le dice, mire, no, ¿sabe qué? Esto no le sirve. De hecho, la defensa de Cristina dice que no existen pruebas que la vinculen con el caso de las licitaciones. Porque la compañía, que no me acuerdo cómo se llama, Austral Construcciones, algo... La de Lázaro. Vale. Sí, pero que originalmente, según la investigación, era una constructora que había armado ella con Néstor Kirchner en conjunto, y que luego la pasan a nombre de Lázaro, que era un ex director de un banco, o sea, nada que ver con el mundo de la inmobiliaria, de la construcción. Y ahí ellos, claro, toman ya la presidencia, etcétera, y empiezan a darle todas las licitaciones a esta constructora, que fueron licitaciones que, según, insisto, según la investigación, tenían sobreprecios millonarios. Tenían, no sé, como casi el 80% de las licitaciones en ese periodo de ambos mandatos se la dieron a esta constructora y lograron terminar como la mitad. Si es que llegaron a la mitad. Si es que llegaron a la mitad, y aún así le tuvieron ganancias, pero millonarias. Déjeme hacerle una pregunta. Lo que está aquí en la mesa, entre otras cosas, nueva mesa. Ahí tenemos al sucesor de Memo, que llegó aquí de visita desde la estación que nos circunda, que maneja don Tomás Pardo. Ahí hay un letrero grandote, es imaginario, pero está ahí, dice corrupción. ¿Por qué cuando yo soy corrupto, yo tengo miles de disculpas, tipo, hice la licitación, cumplí con la ley, no importa que el tipo fuera mi palo blanco o mi testaferro, para colocarlo en términos suramericanos, yo hice todo lo que me pedía la ley? ¿Hasta qué punto esto atenta también contra el Estado en sí mismo, contra esta transparencia que uno le puede pedir a los Estados? Y a mí igual me da un poco de risa, porque además Cristina Fernández ahora está exigiendo toda una lista de requerimientos para poder cumplir su condena. O sea, se supone que, claro, le dieron 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida de cargos públicos. Y ella ahora lo que está exigiendo es que esos 6 años de prisión los cumpla en su casa, en el departamento ahí que vive con su hija. Tiene derecho, porque la ley argentina establece que después de los 70 años, sí, tú le puedes pedir al tribunal casa por cárcel. Ella tiene 72, entonces estaría cumpliendo con eso. Entonces está pidiendo arresto domiciliario, también está pidiendo acceso a internet y está pidiendo que no se le ponga, porque cuando uno cumple arresto domiciliario te ponen esta tobillera que te rastrea tus movimientos y rastrea dónde estás para ver si es que estás cumpliendo con ese arresto en tu casa. Ella pide no cumplir con esa tobillera y mantener a su custodia, su personal de seguridad de siempre, digamos. Y claro, igual por ahí tiene un punto, porque recordemos que creo que fue el año pasado, hace 2 años, que sufrió un atentado de asesinato, que tuvo, claro, un atentado, que fue fallido. Pero ¿te acuerdas tú de ese video que estaba con la pistola, se la ponen en la cara y por suerte no tenía bala? Pero ahora, como a mí me gusta preguntarme cosas, Massimo Italianini hizo un argentino que fue condenado, que no le van a dar casa por cárcel, o que si le dan casa por cárcel, por la razón que fuera, se tiene que poner tobillera, tiene que tener custodia de gendarmería, sus fondos van a ser controlados. ¿Qué ejemplo es para la democracia en muchas partes de nuestro continente que un presidente condenado por corrupción sea tratado con una dignidad que no tiene un preso común y corriente? Hago un punto. Sí entiendo que una persona que ha sido presidente de un país pueda tener algún grado de laxitud, pero rigen las mismas normas que para todo el mundo, porque van haciendo discursos en que ellos dicen que son como todo el mundo y quieren ser tratados como todo el mundo. Parece que no. Y es que además a mí lo que me da un poco de rabia, ya hablando desde la opinión personal, con respecto a este trato preferencial porque claro, uno entiende que fueron presidentes y que esto tiene una connotación un trato quizás más digno,
Pero en el fondo es todavía peor, a mi parecer, porque no es un robo de que te metías a una tienda y robas, no sé, un iPhone. O sea, estás robando millones y millones de pesos y de plata del Estado, de la gente. En un país que tiene unas cifras de pobreza, entre otras cosas. Además, la inflación que tenía Argentina era terrible. Agravadas en la Argentina actual por el tema de las disposiciones del presidente Milei, que le está funcionando en el macro, eso ya lo hemos dicho, pero que en el micro, en el día a día, las personas no le funciona, pero eso es tema de otro lado. Hay un problema ahí. Yo creo que usted tiene toda la razón. Punto para Gabriela. Carlos Zárate me dio la razón. El presidente de un país, como ningún otro, tiene la obligación de cumplir lo que dice la ley. Para eso está. Pero lo que estamos viendo es una demolición del Estado, no solo en Argentina, porque si fuéramos un poquito para arriba, no es tema de nuestro programa de hoy, digamos que en Brasil un expresidente planificó un golpe de Estado y no le resultó. Si nos vamos a Perú, un expresidente peruano que está preso intentó dar un autogolpe para acallar críticas en su contra y podemos dar una vuelta por el mundo. ¿Será que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a cambiar el Estado como lo conocemos y vamos hacia una nueva forma de Estado? Ahí tenés un súper buen ejemplo, el de Perú, que claro, no podrá decir que han tenido distintos problemas con las personas que gobiernan el país, pero que la justicia se hace. Es valiente la justicia peruana. Sí, o sea, finalmente procesan y arrestan y cumplen con la ley y los toman como si fueran ciudadanos cualquiera en muchos casos, lo cual encuentro muy, muy valiente y algo que debería replicarse en otros países también de Latinoamérica. Tienen tanta valentía que el periodo de investigación se cumple con la persona acusada presa. Sí. No es que la persona se quede en su casa. Y tienen tanta valentía que Alan García se quitó la vida cuando sabía que lo iban a ir a detener para llevarlo a la cárcel por problemas de corrupción. Yo quiero volver al tema del Estado. Hay una crisis en el mundo que tiene que ver con la forma como se interpreta la política como tal. Los políticos cada vez están más lejos de lo que la gente quiere escuchar. Ojo, de nuevo, hablo a título personal, es mi manera de lo que está pasando como yo la veo. Este tipo de episodios, el de Argentina, contribuye a que ese descrédito siga aumentando, más allá del país en cuestión. Entonces, cuando yo digo replantearse el Estado, me imagino que también la gente pensará en replantearse la política. Usted es una mujer joven, bastante más joven que yo. Gracias por lo de joven. Tomando una opinión personal, no una opinión como periodista, es un personal. Okay. ¿No le da la sensación de que los políticos están hablando una cosa, están haciendo otra y se benefician de otra, y nosotros los comunes no hablamos de eso, no nos beneficiamos de eso y no aspiramos a eso? A ver, yo no sé si no lo hablamos, porque yo creo que sobre todo hoy día con las redes sociales sí se habla. De hecho, yo hoy día estaba viendo TikTok y distintas opiniones del tema justamente de Cristina, y hay harta gente que la defiende. De hecho, yo veía varios seguidores del kirchnerismo que hacían videos explicando por qué esto sí era una cacería de brujas. Entonces yo siento que no es que no se hable, pero finalmente no tenemos el poder de hacer nada. Como no es muy difícil poder cambiar una estructura de la que la gente que se supone que está ahí para protegerla finalmente se aprovecha de esa estructura para beneficiarse ellos solos y robarnos a nosotros toda la plata que, sobre todo en Argentina, en un país que estuvo y ha estado, en realidad todavía sigue, pero por tantos años con cifras históricas, o sea, con inflación del más del 100%. O sea, estamos hablando. Para ser exactos, tienen 183 el último mes. Casi 200%, o sea, y han pasado por 3.000 y 5.000% de inflación en algún minuto de su historia. Terrible. Entonces, bueno. Uno, para cerrar el capítulo de Cristina y tomar el avión de aerolíneas en órbita, pues tenemos una empresa aérea que nos transporta a todos lados, con el capitán Tomás Pardo a bordo. Eso es garantía de que llegamos. Podrías saludar ahí con tu manito hoy. Ahí está nuestro capitán Tomás Pardo. A mí la lección que me deja Argentina es que francamente hay una falta de pudor y de dignidad muy grande.
La Corte Suprema Argentina validó una investigación que efectuó la justicia argentina bajo la presidencia de Cristina Fernández. No fue que la investigación la inició alguien de la oposición contra Cristina y encontró todo esto. Descalificar una investigación hablando de cacería de brujas a lo único que está destinado es hacerle creer a la gente que eso no pasó. Entonces la justicia se lo inventó. Sí, además que yo creo que esto deja a Argentina y el escenario político de Argentina en un momento súper inestable, y sobre todo que este año se vienen elecciones clave, elecciones legislativas en octubre, y finalmente Cristina era la líder de la oposición, era la candidata de más contrapeso a Javier Milei, y ahora la balanza se queda muy desbalanceada, valga la redundancia. Entonces yo creo que ahora vamos a tener que estar muy atentos también a lo que pasa ahí, al escenario, cómo quedan los pesos políticos, porque se fue o sale de las cartas la candidatura con más peso que le hacía contrapeso al gobierno. Igual uno podrá decir lo que quiera, pero tener una posición real es importante. Sí, ahora le resumo eso, falta de liderazgo se llama eso. Sí. Oiga, me dice Pardo que nuestro vuelo va rumbo a Estados Unidos, a una ciudad que yo no conozco y que siempre he querido conocer. Yo la conozco. Los Ángeles, California. Otro punto para Gabriela. Conoce Los Ángeles. Los Ángeles, California es escenario, y California en sí mismo, y varios otros estados, escenario de una pugna entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que pocas veces se había visto. Usted lo sabe porque nos ve en las noticias, que ha habido incidentes muy graves en Los Ángeles, cuya interpretación pasa a ser de incidentes por el gobernador y la alcaldesa de Los Ángeles a una banda de animales y criminales que quiere tomarse la ciudad para someterla al caos, que es la interpretación del gobierno federal encabezado por el presidente Donald Trump. Yo quiero hacerme una pregunta, y es la siguiente. ¿De veras una protesta que derivó en violencia, que rechazo enfáticamente, autoriza que tú envíes a tropas, porque la Guardia Nacional son tropas regulares, y eventualmente infantes de marina a controlar el orden? Esa es la respuesta a la situación. Yo claramente encuentro que eso es una transgresión a los derechos de protesta, estamos de acuerdo. Pero para mí, peor que eso, peor que mandar a las tropas, es que la decisión de enviar o no a las tropas debería recaer, o según la Constitución, recae en el gobierno estatal, ¿sí?, de California. No en el gobierno, porque para la gente que quizás no lo sabe, Estados Unidos es un gobierno, como tú lo decías, federal. Entonces, cada estado tiene sus propias leyes. Claro, se rigen por una misma constitución de todo el país. En temas federales. Claro, pero tienen sus propias leyes estatales. Y la decisión de enviar o no a la guardia y a las tropas es una decisión que recae en el gobierno. Entonces lo que hizo Donald Trump fue pasar por alto al gobierno y mandar la orden de enviar las tropas, o sea, porque él quiso. E incluso él pidió y le habían dicho que no. Ahora, hay un tema ahí, Gaby. El gobierno federal tiene la autorización de ocupar tropas de la Guardia Nacional en casos muy específicos. Uh-huh. Rebelión, peligro de caos o peligro para el Estado en sí mismo y para la Unión de los Estados Unidos. Por Estados Unidos es United States of America, son los Estados Unidos de América. Ninguna de esas tres condiciones se dio. No, pero Donald Trump dijo que sí. Es que ahí es donde está el punto que quiero dejar como segunda idea de la conversa. De verdad, una protesta de personas que están siendo detenidas indiscriminadamente, porque sí, porque no, porque puede ser, da para atacar a un estado, porque yo creo que el ataque de Trump contra California es un ataque político, no es un ataque con respecto a la situación. Sí, porque además el estado de California es altamente demócrata. Correcto. Pero además de eso, entre medio de todo esto, se amenazó al gobernador de California con detención. Le dijeron, Trump dijo, usted esto lo manejó pésimo, si yo fuera lo detengo. Salió el secretario de Defensa a decir que habían 700 infantes de marina apostados cerca de Los Ángeles por si eran necesarios y que cualquier manifestación
que alterara el orden público, la ley, según como él la entiende, iba a ser reprimida igual. Y la peor fue que el jefe de seguridad nacional, de el Homeland Security de Estados Unidos, el zar de las deportaciones y toda esta cosa, lo amenazó directamente y le dijo, lo voy a detener. A lo que el gobernador de California dijo, bueno, venga y deténgame. ¿Qué es lo que está ocultando Trump ahí? Porque esto está ocupando mucho lugar, se comenzó a extender a otras ciudades y yo no veo, de verdad, más allá de que, vuelvo y digo, rechazo la violencia y la quema de autos y todo eso, no veo que haya una razón específica para que las ciudades no puedan y los estados no puedan manejar su orden público. Además que hay que recordar, yo creo también es importante que todas estas protestas surgen a raíz de un tema súper delicado, y es que el viernes el gobierno de Trump manda a las fuerzas del Servicio de Control de Inmigración, al ICE, a detener personas de forma súper arbitraria. Sí. Entraron, y no estamos hablando de personas que estaban robando en la calle, no, estamos hablando de personas que estaban trabajando en tiendas, en negocios, en supermercados, y llega, y hay que decirlo, prácticamente solo por ser latinos, los detiene con el objetivo de las deportaciones. Sin ningún tipo de proceso, de antecedente, o sea, súper arbitrarias. Entonces, a raíz de esto surgen esas protestas, lo cual ya encuentro súper grave. Y luego las protestas inicialmente comenzaron como protestas pacíficas. Y claro, después obviamente con la presencia de militares en la calle, de soldados, se fue agravando y se terminó convirtiendo en un complot mucho más grave. Pero en el fondo, yo lo que pienso es, Trump siempre ha abogado por la libertad. Yo me acuerdo cuando estábamos en pandemia del coronavirus, Trump decía que no había que usar mascarilla y era antivacuna, si no mal recuerdo. Sigue siendo antivacuna. Sigue, porque él estaba a favor, él decía, de la libertad de las personas y no podíamos obligar a la gente a usar mascarilla porque Estados Unidos era un país libre. Entonces eso al final es un país libre cuando le conviene, porque ahora no está siendo libre de protesta, libre de manifestarse, libre de estar en desacuerdo con algo que él hace, porque ni siquiera los propios gobiernos pueden decidir qué hacer, porque él finalmente toma la decisión que quiere. Mira, Bernie Sanders, de quien yo he hablado varias veces acá. Líder demócrata. Líder demócrata. Y varios otros líderes demócratas, entre ellos el ex vicepresidente Al Gore, que perdió una lucha muy estrecha contra George Bush hijo, y tuvo la decencia de reconocer que había perdido. Podía haber alargado eso, pero lo reconoció. Hablan de monarca y de dictador. Uh-huh. Y una de las cosas que uno va aprendiendo en este camino es que la fuerza, como está siendo usada en Estados Unidos, es para acallar protestas, sí, pero esencialmente es para amedrentar personas. Una denuncia del supervisor de escuelas de Los Ángeles, que dijo que un grupo de funcionarios del ICE, gente que se dedica a las deportaciones, llegó a un colegio a preguntar por los datos de los alumnos que estaban recibiendo clase en ese colegio. Detalle, en todos los estados de Estados Unidos se garantiza la educación gratuita de las personas. Uh-huh. Claro, hay escuelas privadas, pero en el fondo hay escuelas públicas y todos pueden acceder ahí. Si el objetivo de ICE es deportar a aquellos malandros, criminales, rufianes, ladrones, violadores y qué sé yo, ¿tenían que ir a un colegio? Y pregunto otra cosa más. ¿Por qué los latinos, y ya varias estrellas latinas sacaron la voz en las últimas horas, Eva Longoria, Pedro Pascal, Diego Boneta, Eugenio Derbez, para hacer ver que los latinos han construido gran parte de Estados Unidos como otras comunidades migrantes han construido gran parte de los Estados Unidos? Y que finalmente estas deportaciones no obedecen. Porque a mí, cuando escuché al secretario de Defensa, decía, vamos a limpiar la ciudad de criminales. Perdón, que tú seas extranjero no es un crimen. A mí no me pueden detener en una calle de Estados Unidos porque soy latino, tengo cara de latino, soy gordo como latino y camino como latino. Por eso me podrán detener porque robé algo, hice alguna fechoría. Y yo todavía tengo en la memoria esa chilena que estaba con su hija en Nueva York y una policía la confundió con un lado y la detuvo. La detuvo dejando a la niña en la calle. Afortunadamente hubo un buen samaritano que se encargó de la situación. Aquí hay mucho
de discriminación que entre otras cosas a Trump le da lo mismo, porque no le preocupa, pero mucho de este germen autoritarista que se supone Estados Unidos a través de la historia ha rechazado. De hecho, uno de los proyectos que están tratando de sacar adelante es que cada persona, cuando entran migrantes a Estados Unidos, quieren empezar a llevar un registro de las huellas digitales de todos los niños que entren, para que en el futuro, cuando se conviertan en delincuentes, abro comillas, puedan tener como más fácil acceso a la ficha. Porque están asumiendo que los niños migrantes que entran, sobre todo latinos, probablemente van a ser delincuentes en el futuro, entonces quieren tener desde ya las huellas dactilares para después facilitarles en la detención, imagínate. ¿Sabe qué es lo que me enfurece a mí? ¿Los latinos son delincuentes? Sí, los latinos son delincuentes como mucha gente. No solo latinos, alemanes, españoles, portugueses, afganos, qué sé yo. Son delincuentes los que quieren delinquir. Perdón, y a los ciudadanos, hijos de ciudadanos norteamericanos nacidos en Estados Unidos, ¿les van a tomar la huella? No, no se las van a tomar. ¿Y sabe por qué no? Porque a alguien hay que echarle la culpa. El tema de fondo acá es que hacer a ver, ¿cómo es la palabra en español? Hacer un target, hacer un objetivo de los migrantes es tratar de encubrir fracasos sistemáticos en Estados Unidos, que es un país que tiene pobres y no solo pocos, tiene 40 millones de pobres que no son exactamente migrantes. Uh-huh. Entonces, cuando uno realiza esto y lo tiene que presentar en televisión, que es lo que hacemos la Gavillo, yo siempre me pregunto, ¿hasta qué minuto este señor va a seguir forzando la agenda a que todos los días hablemos de él por lo que sea? Sí. ¿Cierto? Y se nos empieza a perder lo fundamental. Y esa es una estrategia que la aprobó un señor que se llamaba Adolfo Hitler en la Alemania de 1933 al 45, o 29 hasta el 45, donde al opositor se nos anulaba. Se nos anulaba ¿cómo? Haciendo una cantidad de cosas para que no se hablara de él. Y además que a mí igual lo que me preocupa lo que está ocurriendo en Estados Unidos es que finalmente Donald Trump se salta todos los procesos legales de cómo hacer las cosas y hace lo que quiere, porque lo hace a través de órdenes ejecutivas que nadie ha aprobado, pero que como son órdenes ejecutivas se firman como decreto. Tiene esa prerrogativa. Claro, pero ya ¿cuántas? O sea, eso no. Se supone que son casos excepcionales y él la usa como pan de cada día. Porque casi que al menos todos los primeros 2 meses de su gobierno, como que todos los días veíamos firmando órdenes ejecutivas. Y además que cualquier persona que llega y que dice lo contrario o trata de hacer lo contrario, al final, por ejemplo, lo que está pasando con las universidades, ahora sobre todo con la de Harvard, que le exigió un montón de requisitos de que le dieran los registros y los antecedentes de los estudiantes, de que se cancelaran o estuvieran supervisados por agentes del Estado todos los cursos que tuvieran que ver con el Medio Oriente, la prohibición de hijab, para que obviamente apuntando un poco a la religión musulmana y islámica. Y claro, todo esto como en pro de su gran aliado, que es Israel, en esta guerra que está llevando con Gaza. Y finalmente Harvard le dice, no tenemos la obligación de entregarle al gobierno como antecedente a nuestros estudiantes. ¿Y qué hace Donald Trump? Bueno, le quita fondos del Estado, le prohíbe seguir teniendo estudiantes extranjeros. Entonces finalmente cada vez que tiene un enemigo, lo hace desaparecer. Y lo hace desaparecer de formas muy autoritarias. Sin ningún proceso legítimo. Usted era muy joven, allá por la década del 70-80. Pues gracias por lo de muy joven, porque en realidad ni existía. Por eso mismo, muy joven. Era prejoven. Era la precuela de Gabriela. Ya, pero vayamos al tema. Okay. Se hizo muy popular una serie que se hizo en Estados Unidos, cuya temática era que Estados Unidos había sido absorbido por la Unión Soviética. Se llamaba América, con K. Y se hizo también en Prime Video hace poquito una serie que se llamaba El hombre en el castillo de altura, de High Castle, una cosa así. Ambas series trataban de qué iba a pasar el día que en Estados Unidos se entronizara una dictadura. Y yo quiero hacerme una pregunta, que viene de lo que hablamos de Argentina y la voy a trasladar acá.
Cuando hablamos de Argentina, yo dije que había un ataque sistemático contra el Estado como lo conocemos. Bernie Sanders habla derechamente de plutocracia. Ya yo me quiero preguntar lo siguiente. Un presidente que no somete al Congreso ninguna ley ni ninguna propuesta, que no obtiene ninguna explicación legal de lo que está haciendo, que decide porque una mañana sí y otra mañana no, que se agarra con Elon Musk, que de pasada le pidió disculpas, en una pelea, en una reyerta de escuela de aquellas. Terrible. ¿Es un presidente o es un dictador? Porque, claro, antes de ir contigo, si fuera y yo siguiera la retórica de Estados Unidos referida a dictadores, de pronto le dirían dictadorzuelo. Porque Estados Unidos utilizaba eso contra Manuel Noriega, contra Fidel Castro, contra Chávez, contra Maduro, contra Ortega, contra los dictadores africanos. Esto fue, y este fue, para volver contigo, el mismo país que a Chile le impuso sanciones durante la dictadura por violaciones a los derechos humanos. Y ahora lo están haciendo y pretenden que todo el mundo lo celebre y lo aplauda. Exactamente. Y además que también Donald Trump toma un rol como del Mesías, que va a ser el mediador de todas las guerras activas habida y por haber, porque él está en desacuerdo con la discriminación, y finalmente incurre o cae en eso mismo, en su propio país. Y un poco lo que tú decías, o sea, finalmente los republicanos abogan por la libertad individual en vez del poder del Estado. O sea, se supone que los republicanos como que creen en menos poder para el Estado y más poder individual para los mercados, para la economía, para las personas, para las familias. Pero yo creo que finalmente está ocurriendo lo contrario. O sea, él aboga por la libertad y finalmente hace lo que quiere, y cada vez que tiene no permite a ni un opositor o a nadie que piense diferente demostrar que piensa diferente. Defíname libertad. O sea, no se tome el tiempo. La definición de libertad se la voy a dar yo. Y claro, no se atreva a llevarme la contraria. Cuando uno gobierna una democracia en este estilo medio irónico que acabo de hacer, está claro que democracia no es. Aquí había un exministro en Chile que hizo mucha fama un día, que llegó y dijo: mire, nos quieren convencer que algo que camina como perro, ladra como perro, hace pipí como perro, es un gato. Pues a mí no me pasan gato por perro, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un abuso de proporciones. Vuelvo a decir, quienes delinquen tienen que ser detenidos y procesados y deportados, las penas que le correspondan. Quienes están en situación irregular le asisten los derechos que la propia Constitución y las leyes de Estados Unidos le dan. Pero a nosotros no nos asiste el derecho a ver esto y quedarnos callados. Un detallito para cerrar. Seguramente vamos a hablar de eso en próximas oportunidades. Lo acontecido con el senador colombiano Miguel Uribe Turbay es muy preocupante. Y es muy preocupante porque habla de una vuelta a aparecer de un factor que en Colombia estaba medianamente controlado. Turbay fue atacado durante una manifestación, Uribe Turbay, perdón, fue atacado durante una manifestación en que no había habido, según la versión oficial, aviso a las autoridades para aumentar el esquema de seguridad, pero del lado del senador Uribe Turbay dicen que al menos 23 veces pidieron aumento de la escolta y les contestaron que no había presupuesto. Yo tengo muy buena memoria. Colombia es un tema que a mí me llega al alma. A mí me tocó la época de Pablo Escobar. Me tocó cuando mataron a 5 candidatos presidenciales, se dieron ese lujo. Esto que le pasó a Uribe Turbay es lo mismo que le pasó a Luis Carlos Galán, y es lo mismo que le pasó a otros dirigentes como José Antequera, como Jaime Pardo, como Bernardo Jaramillo. Para que la gente sepa, no solo es un senador, sino que además era un precandidato presidencial de la oposición del actual gobierno. Y a esto se le suma el ataque coordinado. Esto se está grabando, usted sabe que grabamos, no lo engañamos con eso. El ataque coordinado de ayer martes contra al menos 12 localidades en la región del sur de Colombia, que protagonizó una disidencia, dicen, de la guerrilla de la FARC. Yo formulo votos porque Colombia vuelve a encontrar el camino. Es un país hermoso. Pero este componente de violencia que ha resucitado con el caso de Uribe Turbay, lo que demuestra es que esa misma violencia que le costó la vida al ministro Lara Bonilla, que le costó la vida a la mamá de Miguel Uribe. Sí. La mamá de Miguel Uribe, la asesinaron por disparo también. Diana Turbay,
La asesinaron durante un intento de rescate de la policía colombiana porque había sido secuestrada por los extraditables de Pablo Escobar. Y yo encuentro, en realidad, claro, este caso es terrible, pero a mí también me preocupa que hemos visto un aumento de este tipo de crimen en general en Latinoamérica. O sea, en México, ¿para qué hablar? O sea, eso ha sido siempre. Pero en Ecuador también muchísimo. O sea, fueron varios... no me acuerdo si era un candidato a alcalde o era ya alcalde. ¿Un candidato presidencial? ¿Presidencial también? Sí. Entonces, finalmente como que está resucitando este tipo de crimen político, como amedrentando, amenazando a candidatos, tratando de dar un ejemplo, matando a uno y le dan ejemplo al resto. Entonces, me preocupa porque se puede seguir expandiendo también, llegar acá, y es algo que tiene que frenar desde ya. Y no solo porque llegue acá a Chile, sino en el fondo es igual de grave que ocurra en los países donde ya está ocurriendo, pero es un crimen, es un tipo de crimen como que ya no se trata solamente de ajuste de cuenta entre narcos, o sea, estamos hablando de candidatos políticos. Buen punto ese. Dividámoslo en varios sectores. En el caso de Luis Carlos Galán se probó en su minuto que hubo una conjura de propios correligionarios de Galán, que era liberal, para eliminarlo de la escena. Esa conjura fue organizada por copartidarios de Galán y por narcotraficantes. En el caso de Ecuador, los asesinatos de Ecuador vienen de las facciones de narcotraficantes que están actuando. Yo no tengo mayor duda, aunque vamos a ver qué dicen las autoridades colombianas, que detrás del ataque contra Miguel Uribe, que entre otras cosas hoy tuvo un parte de salud un poquito más favorable de los últimos días, una leve mejoría, dicen los médicos colombianos, esté la mano del narcotráfico. ¿Qué es lo que nos está pasando? No le estamos tomando el peso a esto. Nosotros creemos que el narcotráfico va a ser controlado. Yo les tengo una mala noticia. El narcotráfico, cuando se extiende, y lo digo porque me tocó vivirlo, no me lo contaron, no había forma de controlarlos. Por eso la preocupación por esta Colombia que yo llevo en el alma, porque en el fondo Colombia y Ecuador, México, se están quedando solos. Ya no es noticia para nosotros que un cartel en México secuestre a 15 personas y las mate. No fue noticia en su minuto, duró 48 horas, cuando descubrieron un cementerio clandestino del Jalisco Nueva Generación. No fue noticia, o ha sido más noticia lo de Turbay, porque a su mamá la mataron mientras estaba secuestrada. Ahora, para volver contigo, hay una historia que liga a la familia Turbay con Gustavo Petro. Resulta que bajo la presidencia del abuelo de Miguel Uribe, el expresidente colombiano Julio César Turbay, hubo un robo, lo llaman los colombianos robo del Cantón Norte. Hicieron un túnel y robaron armamento, la mayor parte viejo no servía, pero fue un golpe psicológico. Y detuvieron a mucha gente del M-19. Petro en ese minuto era uno de los ideólogos del M-19, que fue una guerrilla nacionalista muy cool que hubo en Colombia, que terminó precisamente con Petro en la presidencia después de haber pasado por ahí. Bueno, de hecho ahora Petro estaba diciendo que él iba a preocuparse, que ellos como gobierno se preocupaban de que todos los candidatos tuvieran la seguridad necesaria, de que esto no lo iban a aceptar y todo, y claro, después de que el problema ya está hecho. Hay una frase colombiana, para ir cerrando el programa, que a mí me gusta mucho, que es de la costa atlántica. Después de ojo sacado, no hay Santa Lucía que valga. Colombia está ingresando a una espiral de violencia que nos preocupa, pero no solo en Colombia, en prácticamente todo el continente. Sí. La fortuna, entre comillas, que tenemos en Chile, dentro de todo. Somos el final de la cola. No, pero ¿sabe cuál es la fortuna? Todavía no hemos llegado al poderío de los narcos. Todavía no hemos llegado ahí. No sé, quizás todavía no nos damos cuenta. No, te lo digo responsablemente. Todavía no tenemos el impacto de tener dos carteles que funcionan y que suplantan al Estado. Tenemos otros problemas. Pero eso no hace que este par de periodistas, y este periodista en particular, no se preocupen por señalarles los temas que, como siempre, los hacemos con mucho gusto. Esperamos sus mensajes de amor. Ojalá amor ese del rico que nutre. El otro, pues habrá que leerlo. Gaby, muchas gracias. No, muchas gracias a todos por escucharnos una vez más. Nosotros, como siempre, tratando de analizar los temas internacionales y compartirlos con usted. Y vamos a estar leyendo sus comentarios. Y gracias, Carlos, también a ti. A nombre de Tomás Pardo, que nos edita, a nombre de todo nuestro equipo del área digital,
So long, nos vemos.